Bueno, esperamos a estos de los jóvenes. Bueno, continuaremos con el avance de este hermoso curso. Y ahora vamos a conocer un poquito más al Salvador en las enseñanzas que compartió con Abraham, ¿no? Entonces, se había enviado un link para que ustedes puedan revisar algunas cosas sobre Abraham. A ver, cada uno me va a decir algo. ¿Qué conocemos sobre Abraham? ¿Y de qué manera piensan que su ministerio podría ser una semejanza al de Jesucristo? ¿No? A ver, cada uno mencione algo diferente de Abraham, pero no recién. Algo que conozcan de Abraham. Algo que conozcamos de Abraham. Hola, ¿cómo estás, Lucas? Que tuvo eso, que tuvo casi una prueba similar como lo que pasó con Jesucristo. Bueno, Dios. ¿Algo más, Alma? Cada uno me tiene que mencionar algo diferente de Abraham. Prohibido repetir. ¿En qué consiste? Creo que cosas ¿Eh? ¿Y qué misión iba a tener su descendencia? Y ese es el iba a ser parte de su descendencia iba a llevar en todas las naciones, ¿no? Entonces, ese es el de su descendencia. Nada más. Me llama la atención mucho la manera de cómo yo primero obedecer a Dios antes que incluso estaba dispuesto a poder entregar a su hijo. Incluso a veces quería tristeza sin depresión en sí mismo, porque era su único hijo en ese tiempo, ya que él había intentado muchas veces poder tener y el Señor le prometía una descendencia, nada, O sea, que ya después con el tiempo el Señor le cumplió eso. te quitó. Está bien. Hola, bienvenida, Helen. ¿Te escuchas bien, Helen? Bueno. A ver, vamos a hacer pasar con ustedes algunas cosas sobre Abraham. Algo interesante de Abraham, te ayudo en esa parte, ¿nos puedes ayudar leyendo? Más adelante. Bien, ahí. Dice, ¿qué conocemos sobre Abraham? Él mismo buscó las bendiciones del sacerdocio. Interesante que él quiso tener esas bendiciones y las buscó. Había escuchado de eso, de una instrucción y después quiso tener el sacerdocio, quiso buscar esas bendiciones. Muy interesante. Este joven quiso buscar. Alma. Recibió el sacerdocio de manos de Melquisedec.
¿Quién le otorgó el sacerdocio a Abraham? Fue Melquisedec. Ya, y todos conocemos que Melquisedec era un príncipe de paz. No conocemos muchos detalles de él, no se habla mucho de él, pero se mencionan estas características y a través de lo que se les reveló al profeta José Smith en Doctrina y Convenios 84, sabemos que él fue el que le otorgó a Abraham el sacerdocio. Lucas. Fue bendecido por su fe al estar dispuesto a obedecer al Señor y sacrificar a su Que mencionabas, ¿no? Eso es quizás a ver lo que más recordamos de Abraham, ¿no? Aquí ya vamos entrando en mejor. Fue escogido de los espíritus y grandes en la vida mortal. ¿Recuerdan esa parte? ¿No? ¿Se acuerdan? Sí, ¿no? Para cumplir esta misión. ¿Y qué ya tiene la lista de los Sí. Sí, está bien, doctor, por estaba diciendo que yo iba a preguntar, pero no necesito tampoco nada le he preguntado. Hola Madeleine, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? No le permite. ¿Cómo influye en tu vida? Sí. Lo mismo que dijo Nicole. Bueno, que, que, que no por nada se dan las cosas, ¿no? En nuestras vidas. Entonces, tal vez el Señor nos prepara nos está preparando para algo mayor o para cosas que en el futuro vamos a tener que afrontar, ¿no? Entonces, tomarla las pruebas o la oposición, tomarla eh, como algo bueno, ¿no? Como no sé si decir bendición, pero tomarlo como algo bueno para saber como dijo este profeta, ahí me acuerdo que tomemos nuestras debilidades, hagamos de nuestras debilidades fortaleza. Nada, yo sé que Salvador conoce nuestros corazones y sabe de qué manera estamos afrontando nuestra misión. Y sí, ¿Por qué creen que el Padre y Jesucristo quiso dejar ese símbolo? Porque fue intencional. ¿Cuál es la razón? ¿Qué crees que quería Jesucristo y el Padre? Dejar ese símbolo, ¿no? En Abraham y Isaac para nosotros. yo creo que quería dejar un signo del ministerio de Jesucristo, que lo venía y que él iba a poder ser salvo, de que Jesucristo iba a estar dispuesto a obedecer al Padre, algo muy personal, y que de esa manera ser todo bendecido mediante una persona que era Jesucristo. Y en ese tiempo el Señor le había prometido a Abraham y a Isaac, pues,
una gran descendencia, ¿no? Que su descendencia incluso le dijo que iba a ser como la estrella infutable. Y bueno, ahorita se me viene un pensamiento, ¿no? Que justamente después de que Jesucristo le explicó a Nicodemo al bautismo, se le acercaron un fariseo y él le dice, ¿no? De que cómo pretendía comprender las cosas celestiales aún no podían comprender. Tal vez en ese tiempo Abraham no comprendía el por qué el Señor quería que se explique eso, pero vemos claramente que el Señor quería dejarnos un símbolo que Él promete y cumple sus bendiciones, llegan de acuerdo, no conforme a nosotros queramos, sino a lo que Él quiere. Tal vez pueden pasar muchos años, o incluso menos, pero sus bendiciones son. Bueno, justamente vamos a analizar un poco acerca de eso, tratar de entender un poquito más a Jesucristo a través de estas enseñanzas. Pero empecemos un poco analizando al Señor a través de las circunstancias en las que llama a Abraham, ¿no? A ver, váyanse a Abraham capítulo 1, la perla de gran precio. Abraham capítulo 1, versículos del 1 al 7. Y luego se saltan al versículo 15 a 16. A ver, ¿quién me puede ayudar leyendo? ¿Quién no tiene esos versículos? Que todos vayamos también igual siguiendo la lectura. Y la idea es que tratemos de identificar en qué circunstancias el Señor llama a Abraham. ¿Qué, qué les llama la atención de las circunstancias en las que el Señor llama a Abraham? O se presenta a Abraham. A ver, ¿quién me ayuda leyendo? ¿Tienes, Vicky? Por favor. Y en la tierra de los caldeos, enamorada de mi padre, yo a Abraham dije que me era necesario buscar otro lugar donde vivir. Y hallando que había mayor felicidad, paz y reposo para mí, busqué las bendiciones de los padres y el derecho al cual yo debía ser ordenado, a fin de administrarles, habiendo sido yo mismo seguidor de la escritura, deseando también ser el poseedor de un gran conocimiento y ser un seguidor más fiel de la escritura, y lograr un conocimiento mayor y ser padre de muchas naciones, un príncipe de paz, y anhelando recibir instrucciones y guardar los mandamientos de Dios. Llegué a ser un heredero legítimo, un sumo sacerdote, poseedor del derecho que pertenecía a los patriarcas. Me fue conferido de los padres, descendió de los padres desde que comenzó el tiempo. Sí, aún desde el principio, o sea, antes de la creación de la tierra hasta el tiempo presente, a saber el derecho del primogénito, o sea, del primer hombre, al cual es Adán, nuestro primer padre, y por conducto de los padres. Busqué mi nombramiento en el sacerdocio conforme al nombramiento de Dios a los padres, en lo que atañe a la descendencia. Habiéndose apartado de los padres de su rectitud y de los santos mandamientos que el Señor su Dios les había dado, y habiéndose entregado a la adoración de los ídolos de los paganos, se negaron por completo a escuchar mi voz, porque sus corazones estaban disueltos a hacer lo malo y se habían entregado completamente al Dios de Kenan, y el Dios de Libnan, al Dios de Magrak, al Dios de Corash y al Dios de Faraón, rey de Egipto, de modo que tornaron sus corazones al sacrificio de los paganos, ofreciendo sus hijos a sus ídolos mudos, y no escucharon mi voz, sino que trataron de quitarme la vida por mano del sacerdote de Kenan. El sacerdote Elkenan era también el sacerdote de Faraón. Sí. Muy bien. Entonces, a ver, hasta ahí, ¿hasta cuál has leído? ¿Hasta el 7? No, hasta el... La 17. ¿Continuó? No. A ver, hasta ahí, ¿qué circunstancias les llama la atención? O sea, ¿qué circunstancias les parece interesante? Que fue uno de los padres, con Adán. A ver, presten ahí atención.
a los versículos, ¿qué circunstancias les llaman la atención de que el Señor lo llama a Abraham? Sí, se ven apartados, pero el que Abraham, lograr un mayor conocimiento. interesante que lo llama cuando él estaba buscando lograr un mayor conocimiento y ser un mayor seguidor fiel, ¿no? De la rectitud. O sea, eso es una característica muy interesante. En ese momento en que él estaba buscando, en esas circunstancias, es que se iba a presentar el Señor. ¿Qué más? ¿Qué otras circunstancias les llaman la atención? Lucas nos dice que era un tiempo que se habían apartado de rectitud, incluso sus padres, ¿no? Que la gente no quería escucharlo, ¿no? Bueno, ahora leeremos el 15 y 16. Nicole. Y al levantar sus manos contra mí para santificarme y quitarme la vida, he aquí elevé mi voz al Señor de Dios. Y el Señor escuchó y oyó, que me llenó con la visión del Todopoderoso, y delante de su presencia se puso a mi lado, e inmediatamente soltó mis labios. Y me habló su voz: Abraham, Abraham, he aquí, Jehová es mi nombre, y le he oído y he descendido para librarte y llevarte de la casa de tu padre y de toda tu parentela a una tierra extraña de la cual nada sabes. Ya sabemos que Jehová era ¿quién? Jesucristo, ¿no? Entonces ahí se le está presentando. Y vean, ¿no? Las circunstancias en las que se presenta. Solamente después de que él había ejercido fe, buscaba la rectitud, buscaba tener ese sacerdocio. O sea, son características donde nos muestra cómo él ya había ejercido cierta fe, ¿no? Y obviamente al momento de estar a punto de ser sacrificado, el Señor lo salva y lo va a llevar a otro lugar, ¿no? Entonces, es importante aprender de esta circunstancia algo muy interesante del Señor. Diego, ahí ven. Si buscamos la rectitud, el Señor nos bendecirá conforme a nuestro deseo. ¿Cierto? O sea, si Abraham estaba buscando esa rectitud, vemos cómo el Señor lo bendice, ¿no? Conforme a sus deseos. Ahora, me gustaría que analicemos esta pregunta. A ver, ¿qué opinan? ¿De qué manera el Señor los ha bendecido a ustedes por buscar la rectitud? ¿De qué manera ustedes han visto que los ha bendecido por buscar la rectitud? Por esforzarse, ¿no? ¿Qué bendiciones han visto en sus vidas? Lucas, tú serviste en la misión, ¿no? Lucas, Alma, ¿tú también serviste en la misión? ¿Serviste en la misión? ¿Tú sí? ¿Dónde serviste? En el Cochabamba. Ah, en Cochabamba. Miguel también. ¿No, no? ¿No? Ah, y te estás preparando, ¿no? ¿Ya mandaste? ¿Ya llegaron? ¿A dónde? ¿En serio? ¿Dónde? ¿Dónde quedas? A Cochabamba. Misión Cochabamba.
Pues todavía quizás va a estar con Vicente Quesada, un poco. Qué bien. Bueno, te cuento que yo serví en Misión La Paz. Y bueno, yo pensé que iba a servir en otro lado, ¿no? Pero me tocó Misión La Paz. Pero después ya evaluando, para mí ha sido una bendición porque pude ver de cerca mucho el progreso de las personas que enseñan. O sea, estuve muy en contacto con ellos. Muy bonito ver esa otra parte. Cuando a veces sí ven otro lado, te desconectas un poco. ¿No? Pero bueno, así que yo creo que es una bendición. Y hay una promesa, dice que de su pueblo el Señor les predicará. Hola. Bien. Entonces, por ejemplo, Luke, ¿tú sientes que de alguna manera el Señor te ha bendecido por esforzar? ¿O estás esperando? Sí, sí. Sí. Si no es muy privado, o si es privado, está bien. Pero si no es privado, ¿de qué manera sientes que el Señor te ha bendecido? Sí. Yo he estado bastante en la iglesia. Por casualidad, nuevamente, como que me hizo entrar en razón. De por sí yo sé que no debo de estar pasando por ciertas circunstancias. Bueno, es algo que me ha ayudado a poder darme cuenta de que si yo fallo, pues le fallo al Señor. Y yo sé que el Señor quiere lo mejor para mí. Y conforme yo me vaya esforzando, la bendición de Dios. Tal vez ahorita no estaré viendo esas bendiciones. En un futuro yo sé de que van a estar ahí presentes. Tal vez esas bendiciones no lleguen para mí, tal vez lleguen para mi familia, o incluso para las personas que me rodean. Pero tarde o temprano. Gracias, bien. Has esforzado, claro. ¿Tú sientes que el Señor te ha bendecido de alguna manera por tu esfuerzo? ¿De qué manera? Si puedes compartir. ¿Sientes que te ha Que como miembros de la iglesia siempre tenemos ese reto, por decirlo así, de poder elegir lo correcto en medio de todo el mundo. Y todo el tiempo de mi crecimiento, ah, poder elegir lo correcto, aunque yo esté aquí en el mundo, siempre elegir lo correcto, a veces que mi padre se llama, y a veces lo veo en mi familia, porque no, ya ves, si comparamos un poco, ¿cierto? Nosotros, como grupos de la iglesia, no somos como que empiezan por ser personas buenas. Nosotros tenemos una protección por medio de esa de, normas que nosotros tenemos. Y tenemos esa protección porque somos muy bien. Y yo puedo ver esa protección. Tengo 20 años y estoy bien, estoy bien, pero hay muchas jovencitas, ¿cierto? Que tienen tal vez un poco más, un poco menos, y de cierta forma no son libres como ellos, porque ya están en el mundo y tienen muchos afanes ahora, y no disfrutan como para interesante? Gracias, Alba. A ver, ahí de los que están en Zoom, ¿alguno de ustedes podría compartirme de qué manera sienten que el Señor les ha bendecido?
¿Alguien que nos quiera compartir en Zoom? Mientras van calentando ahí las pilas. Es interesante. Saben que he estado viendo un poco algunas cosas, ¿no? Mis hijos han ido a estudiar a otra ciudad y han tenido que hacer cosas que probablemente no hacían en casa. Eran muy mimados en casa. Ustedes saben, aquí todos, ¿no? La mamá se los prepara, todos, ¿no? Las cosas. Y bueno, allá ellos tienen que prepararse, tienen que hacerse las cosas, ¿no? Entonces, ya no hay sus comiditas favoritas. Aquí nosotros cocinamos, ¿no? Allá es a la rápida, ¿no? Lo que hay, si tienen que cocinarse más complicado. Entonces, y yo les he visto a ellos, ¿no? Han vuelto, digamos, a visitarnos, como que valorando mucho las cosas que tenían. Y a veces pasa, chicos, que no nos damos cuenta, pero lo que decía Alma, pues, es una bendición vivir en un ambiente donde haya esos principios, porque en el mundo el tipo de vida es bien duro, bien difícil, y poder tener un ambiente así, donde ustedes puedan tener bien claras las cosas, los protege de muchas cosas, el tomar decisiones con la luz del Señor. Entonces, es una bendición tener el Evangelio. Es una bendición tener estos lugares donde podemos reunirnos. Es una bendición recibir revelación, tener un profeta viviente. Entonces, esas cosas son una gran bendición, porque imagínense no tener eso. Si se cortara todo eso, ¿se imaginan el tipo de desesperación? El tipo de aflicción. Y creo que a veces en algunos momentos de nuestra vida, cuando nos alejamos de alguna, empezamos a sentir esas cosas. Entonces, o sea, aprecien mucho las cosas que el Señor nos da por seguirle. ¿Qué les enseña del amor de Jesucristo las bendiciones que han recibido por su rectitud? Miren, yo conocí la iglesia estando en la universidad. Mi familia no es miembro de la iglesia. Solo al conocer la iglesia pude ver la diferencia, ¿no? De dos tipos de vida, ¿no? Y yo me sentía muy bien en la iglesia, en las actividades, las cosas que aprendí. En ese ambiente pude conocer a mi esposa que tiene principios muy fuertes. Ella también siguió una misión, o sea, no es alguien a quien le puedo charlar, digamos, ¿no? Ella directamente me corrige, pues, directo, ¿no? Entonces, pero he visto cómo los principios y valores que ambos tenemos nos protegen como matrimonio. Podemos vivir en un estado de fidelidad sin una preocupación de ese aspecto, digamos. No vivimos en ese tipo de zozobra, de la infidelidad, ¿no? Más bien de la unidad. No vivimos en un ambiente de conflicto, de ofensa, o sea, es un ambiente de amor. Nuestros hijos han crecido así. La he visto a ella educarlos, ¿no? Yo he visto quien más ha hecho por mis hijos, más que yo, digamos, que estoy con el Evangelio, siempre ha sido mi esposa. Entonces, y el hecho de que al esforzarnos por vivir esta rectitud, es recibir ese tipo, para mí es una bendición esas cosas.
recibir esa bendición me muestra su amor, ¿no? Me muestra que es cierto, ¿no? Que si nosotros nos esforzamos, Él nos va a proteger. Ahora, no significa que no vamos a tener desafíos ni dificultades, porque sí las vamos a tener, pero con su guía vamos a saber cómo salir de esas situaciones y cómo sobrellevar. El presidente Joseph Fielding Smith enseñó a alguien del Zoom que me ayude leyendo. ¿Quién podría ayudarme leyendo? Yo lo puedo leer, hermano. Ay, un momentito, a ver, creo que aquí quiero. Vamos, está bien. Adelante, Brian. Ok, dice el camino a la perfección. De una forma u otra, todos sabemos la valentía que se requiere para oponerse a una costumbre en la que todos están de acuerdo o a una creencia general. Ninguno de nosotros quiere quedar en el ridículo. Son pocos los que se atreven a oponerse a la opinión general, aun cuando saben que está equivocada. Por lo que es difícil de entender la extraordinaria valentía que demostró Abraham y su indiscutible obediencia a Jehová en medio del ambiente que los rodeaba. Su valentía moral, su fe absoluta en Dios, su intrepidez en alzar la voz en oposición a la iniquidad que imperaba, es algo que no tiene paragón. Paragón, sí. Interesante ver que Abraham vivió en una época en que había mucha iniquidad y mantenerse fiel en ese estado no era sencillo, ¿no? Era como el único, digamos, ¿no? ¿Se imagina? O sea, y algo que queremos valorar de ustedes, jóvenes, que ustedes viven en un ambiente, no sé si similar al de Abraham, quizás no tanto, pero quizás, no sé, pero en medio del ambiente de oposición que hoy día hay, ustedes están luchando. Ustedes están luchando y se están manteniendo fieles al Señor. Ah, ayúdame, por favor, Giovanni. Ya. Dice el deseo. La mayoría de nosotros nunca afrontaremos tan extrema crisis, pero todos afrontamos trampas potenciales que impedirán el progreso hacia nuestro destino eterno. Si nuestros deseos rectos son lo suficiente intensos, nos motivarán a cortar y a librarnos de adicciones y de otras presión pecaminosa y prioridades que impiden nuestro progreso eterno. Lo importante es que tengamos esos deseos secos, ¿no? De que, al igual que Abraham, busquemos la verdad. Entonces, todo eso va a ser una gran ayuda. Ahora, a ver, vamos a ir, algo que mencionaba Lucas, ¿no? Vamos a hablar, ustedes saben sobre las promesas que Abraham recibió sobre su descendencia, ¿no? Un poco Lucas ya nos habló de que le había prometido que iba a ser como las estrellas, ¿no? Entonces, pero fue inmediato el cumplimiento, Lucas, de esa promesa. Una idea de tiempo. Tener descendencia, sí. Antes, o sea, desde antes, o sea, desde cuando se lo salvó del faraón, digamos. Sí, ¿no? O sea, son como unos 40 años de la promesa recibida al cumplimiento. Entonces, no fue inmediato. Imaginen, después le promete y seguramente ahí vio con el tiempo de que Sara no podía, pues, era estéril. ¿Cómo se sentirían así como Abraham? El Señor les promete que van a tener descendencia eterna y una descendencia grande y su esposa es estéril. ¿Qué creen? ¿Cómo se sentiría? Benjamín, ¿no? Sí. ¿Cómo te sentirías? Muy triste, ¿no? Porque como yo pienso que cuando
que cada uno quiere formar su familia y eso de saber que no puede tener hijos, puede tener- Pero el Señor le dio bien perseverar. Pero el hecho que en su vejez él reciba esa bendición, ¿qué nos enseña? ¿Qué te enseña el hecho de que en su vejez Abraham haya recibido esa bendición? De que puede demorar tiempo, pero al final sus promesas siempre. ¿Qué pasó con Abraham? Demoró, pero al final cumple lo que dice. Y debe cumplir. En algún momento, por ejemplo, la bendición patriarcal, ¿no? Incluso pueden decir cosas que por el momento no podemos creer o asimilar, o cómo vamos a lograr llegar a cumplir todas las cosas. Entonces, con el tiempo sí o sí se cumplen si permanecen, ¿no? Es algo que sus promesas con el tiempo se llegan a cumplir. Eso es muy importante porque el Señor cumple sus promesas, pero a su debido tiempo. Ahora, el saber eso, el saber que el Señor influye en tu relación con el Señor, el saber que Él cumple sus promesas, que demore, pero en su tiempo Él las cumple. ¿Cómo influye? Bueno, siento que me causa esperanza, que el esfuerzo que yo haga no va a ser en vano para el Señor, que Él lo valora tanto y lo recuerda para darme las bendiciones que me promete en el tiempo que le Miguel, ¿cómo influye en tu relación con el Señor el saber esto, en este conocimiento? Recordemos que yo era un tiempo, es seguro, seguro que hay una bendición, nos cumplimos lo que Él manda que hagamos. No cumplimos, no es tan seguro, ¿no? Pero ya sabes que ahí está. Cumplir y voy a dar. Presidente Monson contó una historia muy interesante, ¿no? Sobre esto de las promesas del Señor. ¿Alguien en Zoom me puede ayudar leyendo esta historia del presidente Monson? Es muy bonita. ¿Quién me ayuda leyendo en Zoom? Yo puedo, presidente. La preparación trae bendiciones. Conferencia General, abril del 2010. Hace años visité lo que en aquel entonces era la Misión California, donde entrevisté a un joven misionero del estado de Georgia. Recuerdo que le pregunté, ¿les escribes a sus padres toda la semana? Contestó, sí, hermano Monson. Entonces pregunté, ¿le agrada recibir cartas de su casa? No, contestó. Después de un rato pregunté, ¿cuándo fue la última vez que recibió una carta de casa? Con voz trémula respondió, nunca he recibido una carta de casa. Papá solo es diácono y mamá no es miembro de la iglesia. Me rogaron que no viniera, dijeron. Dijeron que si salía a una misión, eh, no me escribirían. ¿Qué debo hacer, hermano Monzón? ¿Se imaginan la situación ahí? El otro preguntándole cómo se sentía. Pero él está contando y le está pidiendo un consejo. ¿Qué debo hacer? Porque ellos han dicho que no me iban.
Pese a que él dice que sí les escribía semanalmente, ¿no? Pues no recibía respuesta. A ver, ¿alguien más que me puede ayudar con la segunda parte? ¿Quién más me ayuda ahí en Zoom? Yo, Ya. la preparación trae bendiciones. Conferencia General, abril 2010. En silencio ofrecí una oración a mi Padre Celestial que le digo a este joven siervo tuyo. Ha clasificado todo para servirte. La inspiración llegó. Le dije, Elder, escriba una carta a su padre toda la semana de su misión. Cuéntele lo que le están haciendo. Dígale cuánto los quiere y después expreséles su testimonio. Él preguntó, entonces, ¿me escribirás? Le respondí, entonces le escribirán. Nos despedimos y seguí mi camino. Meses más tarde me encontraba en una conferencia de la estaca en el sur de California, cuando un joven misionero se me acercó y me dijo, hermano Monzo, ¿se acuerda de mí? Sí, sí recordaba y le pregunté, ¿ha tenido noticia de sus padres? Es Alejandro. ¿Ha tenido noticias de sus padres? ¿A qué le contestó el misionero? ¿Alguien que me ayude leyendo en Zoom? ¿Otro joven? ¿Quién me ayuda? ¿Otro voluntario? ¿No hay voluntarios en Zoom? Muy bien, Mauricio, ayúdame. ¿Chiquito? Dice, metió la mano en el bolsillo y sacó. No quiero detenerme cuando. Lo siento. Metió la mano en el bolsillo y sacó un montón de cartas atadas con una goma elástica. Tomó la carta de arriba del montón y dijo que si me han escrito, escuché esto de mi madre. Escuche esto de mi madre. Hijo, disfrutamos tanto de tus cartas, estamos orgullosos de ti, nuestro misionero. ¿Sabes una cosa? A tu papá lo ordenaron presbítero y se está preparando para bautizarme. Estoy recibiendo las lecciones de los misioneros y dentro de un año queremos ir a California cuando termines la misión. ¿Por qué? Cuando termines la misión, ¿por qué? Junto contigo queremos ser una familia eterna yendo al templo del Señor. Ese joven misionero preguntó, hermano Monson, ¿contesta siempre nuestro Padre Celestial las oraciones y cumple las promesas de los apóstoles? Le contesté, cuando alguien tiene la fe que usted ha demostrado, nuestro Padre Celestial oye y contesta las oraciones de su propia manera. Su propia manera, por su sabiduría. Él siempre contesta nuestras oraciones y también, sobre todo, cumple sus promesas. Ahora, ¿qué aprendemos del sacrificio que el Señor solicitó hacer a Abraham? Todos conocemos en qué consistió ese sacrificio. Pero, ¿qué podríamos aprender de ese sacrificio? ¿Qué aprendes de ese sacrificio que le solicitó hacer a Abraham? Aprendemos que Ponte en el lugar de Abraham. ¿Qué aprendes?
que tenemos que confiar más en Él. Es que sintamos miedo por lo que dirá la gente o nuestra familia, las cosas que Él nos pide que hagamos siempre van a ser para bien. Excelente. Lucas, ¿qué aprendes del sacrificio que el Señor solicitó a Abraham? Cosas que son importantes para nosotros. Excelente. Presten atención a esta enseñanza. Ayúdanos leyendo, por favor, Gila. Dispuestos a hacer lo que el Señor nos manda, mostramos nuestra creencia y amor por Él. ¿Qué nos muestra de Jesucristo esta manera de proceder con Abraham? El hecho de solicitar, de sacrificar a su hijo, el pedirle esas cosas, ¿qué nos muestra de Jesucristo? ¿Qué les enseña de cómo es Él? Teoría. Bueno, lo que me dice de aquí de Abraham es que cuando quería sacrificarlo, el Señor le dice Exacto. Algo que yo veo, por ejemplo, en el caso de mi hermano, que tiene su esposa y su hija, veo que obviamente se entrelaza a un carisma. No es cuando nacen, es de la manera de cómo le estás criando y lo vas viendo cómo va creciendo. Entonces, hay lo lógico y hay también lo sentimental. Es lo mismo que cuando una persona dice, ¿qué lo explica? A veces no sientes nada de corazón, o sea, no quiere. Ahora, cuando más constante tienes con la persona, ¿cómo te debe decir? Más amor hacia él. Entonces, el que una persona, obviamente, si vos eres parte del evangelio, crees en lo que dice el Señor y todo, es como cuando, si vos has hecho crecer a tu hijo, le has dado lo mejor cariño y lo has ido tirando, es a veces complicado continuar cuando alguien te dice, no quiero que hagas esto, hazlo. Y vos dices, pero es mío, es mi hijo, yo lo he criado, yo lo he cuidado, he hecho todo lo que usted me ha pedido, pero ¿por qué quiere que haga eso? Entonces, es fácil, yo creo, con una persona decir, sí, pero cuando vos estás en los zapatos de una persona, no es lo mismo. Aunque no creas, uno dice, no lo voy a hacer. Por más que tengas una fe inmensa, la mayoría de aquí puede decir, sí, pero no es así. Es lo mismo que uno puede decir, falleció mi papá. No, yo te entiendo, hermano. No, porque mi papá sigue vivo. Nunca vas a entender, es diferente. Cada persona tiene, yo creo, un criterio muy personal en ese sentido. Lo que sí, obviamente, te enseña es que siempre hay que estar en constancia en tratar de hacer lo que nos dice el Señor. Pero a veces este tipo de preguntas es como que muy a profundidad, diría yo. Porque, por ejemplo, en el caso de mi mamá, yo por mí jamás hubiera querido que fallezca, pero a veces la vida, el tiempo, obviamente el tiempo no perdona a nadie y sí o sí va a tener que pasar. Pero son situaciones donde uno dice, tienes que encender, pero uno dice, pero ¿por qué? Si lo he visto toda mi vida, si tengo ya actualmente 28 años que la conozco a esta persona. Entonces, es un poquito un tema muy complicado, diría yo, para empezar, ¿no? Porque obviamente uno puede pensar a lo lógico, pero si uno piensa obviamente con el corazón, dice, no, ya está grave. Es lo mismo cuando una persona igual, por eso yo digo, hay que seguir creyendo, seguir en la constancia, pero hay veces que yo creo que si no te pone, no te pone trabas, ¿no? Pero hay veces que uno dice, ¿por qué a mí? Y es ahí donde a veces uno solamente se aleja y dice, no es para mí. Y se aleja y es lo que al final creo que el de abajo quiere eso. Entonces es complicado. Pero el hecho que le pida a Abraham esa cosa complicada, ¿qué nos muestra del Señor?
Entonces creo que tiene algo que ver con ello. No es tanto como que sea... Sí. Parece interesante lo que estás exponiendo, ¿verdad? No. Yo estamos entendiendo. O sea, yo siento que se enseña que él no puede dar la vida. Eso significa que en alguna parte del plan de situación pueden volver a ver. Es porque le brinda esperanza a esa parte. Quería mostrarle eso, debemos hablar. Como lo puede dar, también podría haber. Sí, bien. Yo la verdad que ese hombre que este tiempo no nos va a pedir ese tipo de sacrificio. El sacrificio que ella nos pide a Dios son corrientes en la vida. Estamos en semejanza a lo que iba a pasar. Lo que iba a pasar, que era el Jesucristo de la misma manera, se asemeja, ¿no? Padre, pues sí, por lo mismo, ¿no? Sí, nosotros lo hacemos. En ese tiempo del día, ¿no? Eso es muy importante. Estamos en ese tiempo. Porque ya Jesucristo lo cumplió. Ahora lo que nos toca a nosotros es, como dice, ser obedientes, hacer creernos Dios, ¿no? Aunque como el hermano el dijo, no es complicado, es difícil entender esa parte, ¿no? Y algunas veces no entendemos, ¿cierto? O sea, no queremos estar bien también, estamos excluidos. Es difícil, no es fácil. Y yo, o sea, sé, eso es bonito, ¿no? Pero siempre he dicho, bueno, nadie va a poder comprender solamente porque y sabes qué ha pasado. Es complicado, pero a la misma vez hay que saber que ya Jesucristo hizo esa cosa. Un día, así como nuestros abuelitos, nuestros abuelos, un familiar tan cercano a nosotros, saber que lo vamos a volver a ver gracias a ese sacrificio que hizo Jesucristo. Quisiera mostrarles algo que sobre este tema, es una perla para entender el presidente Oak sobre esto. ¿Alguien en Zoom me puede ayudar a leer lo que está en pantalla? Yo, hermano. Adelante. Dice, la ley del sacrificio. En el valle de Hebrón, donde por tradición se dice que se encuentra la tumba de Abraham, el hermano Maxen preguntó al presidente Brown, ¿cuáles son las bendiciones de Abraham, Isaac y Jacob? Tras un momento de reflexión, el presidente Brown contestó a la posteridad. El hermano Maxen escribe, casi sin poder contenerme, dije, entonces, ¿por qué se mandó a Abraham que fuera al monte Moriah y ofrecía su única esperanza de posteridad? Resultaba evidente que el presidente Roth, de casi 90 años, había pensado, orado y llorado con anterioridad sobre esa pregunta, pues finalmente dijo, Abraham tenía que aprender algo sobre Abraham. Dale esa respuesta. Abraham tenía que aprender algo sobre Abraham. ¿Qué entienden? Bueno, en primera instancia no se le había prometido que iba a tener hijos cuando él lo veía imposible. Entonces ahí ya fue probada su fe. Y en esta ocasión creo que nuevamente el padre quería probar de nuevo su fe y así Abraham darse cuenta de que si después de haber tenido la promesa aún seguía teniendo fe en lo que
padre le pedía o le decía que haga, ¿no? Entonces creo que en esta ocasión Abraham tenía que probar o aprender si realmente logró obtener la fe suficiente de creer y hacer lo que el padre le manda. Interesante. Hay algunas pruebas que nos enseñan quién es Mauricio, quién es Patricia, quién es Lucas. O sea, las dificultades les muestran quiénes son ustedes. Y aprendemos de cosas nuestras, ¿no? Y también cosas que necesitamos mejorar, cosas que necesitamos hacer. ¿Qué opinan los que están en Zoom de esta enseñanza del presidente Oaks? ¿Algún comentario los que están en Zoom? Yo, hermano, Sí. estaba justamente analizando eso, esta última frase, y me hace recordar un poco a lo que muchas veces dice, bueno, muchas cosas que, bueno, todos los que tenemos una bendición patriarcal, eh, recibimos ciertas promesas en base al nivel de obediencia que nosotros tengamos, ¿no? Y creo que se va, yo lo relaciono con eso en el sentido de que mm, todos tuvimos una vida antes de venir aquí a esta tierra, entonces teníamos un carácter y teníamos eh, muchas cosas que habíamos logrado que ahora nos recordamos, pero el Señor nos ayuda a poder recordar y a poder eh, nuevamente desarrollar esas habilidades que habíamos desarrollado antes de venir, ¿no? Y es en base a esas pruebas y a los desafíos que afrontamos, ¿no? Que Él nos ayuda a poder eh, desarrollarnos y ser eh, como éramos antes e incluso poder llegar a mejorar como éramos más antes, ¿no? Así se me deja entender. Gracias, Brian. Miren lo que nos va a enseñar el Elder Maxwell. Benjamín, ¿de este puedes leerlo? Sí. Dice, la sumisión de nuestra voluntad es la única cosa exclusivamente personal que tenemos para colocar sobre el altar de Dios. Todo lo demás que le damos, hermanos y hermanas, es en realidad lo que Él nos ha dado o prestado a nosotros. Pero cuando nos sometemos dejando que nuestra voluntad sea absorbida en la voluntad de Dios, entonces verdaderamente le estamos dando algo. ¿Qué entienden? ¿Qué nos trata de enseñar ahí el Elder Maxwell? Quiere decir que lo único que podemos realmente darle al Padre, porque, por ejemplo, cuando damos nuestros diezmos, en realidad estamos dando de lo que Él nos da. Pero lo único que realmente le podemos dar al Padre es nuestra voluntad. O sea, someternos a lo que Él desea que hagamos, o sea, voluntariamente aceptar. Eso es lo que realmente Él espera de nosotros. Que sometamos a su voluntad. Esa es la verdadera ofrenda. Y el Señor quiere que
ayudarnos a entender algunas cosas a través de eso. Ayuda, Patricia, ¿puedes estar ahí? Abrir las ventanas de los cielos. El profeta José Smith dijo una vez, una religión que no requiere el sacrificio de todas las cosas, nunca tendrá poder suficiente para producir la fe indispensable para la vida y la salvación. Y continúa, los que no hagan sacrificio no podrán disfrutar de esa fe, porque los hombres dependen de ese sacrificio para obtener esa fe. Entonces, es interesante, ¿no? Una religión que no requiera el sacrificio de todas las cosas, nunca tendrá poder suficiente para producir la fe indispensable para la vida y la salvación. Mientras yo les comparto algo, a ver, ustedes van a recordar alguna vez si el Señor requirió de ustedes algún sacrificio. Yo les voy a compartir una experiencia muy interesante en mi vida. Como yo era converso estando en la universidad, ya cuando estaba ya más de la mitad de la carrera, estaba cuando yo conocí la universidad o la iglesia. Entonces yo estaba terminando mi carrera, como que, bueno, me invitaron a salir a una misión. Entonces yo decidí salir a la misión, pero mis papás, como no eran miembros, casi me matan, ¿no? También, ¿qué locura estás haciendo y qué vas a hacer? Porque yo ni mi tesis no había hecho, ¿no? Ya vas a volver, te vas a desconectar, me dijeron, ¿cómo? No, tienes que terminar, por lo menos tienes que terminar tu carrera, tu tesis, y después ya se toma la decisión. Entonces, fue una época muy difícil, y yo fui a la universidad y pregunté, yo tenía ya mi proyecto de tesis, y pregunté si podían esperarme 2 años, ¿no? Para poderlo continuar. Entonces ellos me dijeron que no, que solo máximo podían esperarme 1 año. Como era nuevo converso también, yo ingenuo fui donde el presidente destaca y le dije, presidente, ¿será que puedo servir solo 1 año? Entonces, más bien el presidente bondadoso agarró y explicó que solamente se requería ese tiempo de servicio, ¿no? Entonces yo estaba un poco preocupado, ¿no? Temeroso por la opinión de mis papás, incluso mis amigos, ¿no? Todos que no eran miembros de la iglesia me decían, una locura estás haciendo. Y justo encontré, recuerdan ese pasaje del joven rico, ¿no? Estaba revisando y justo ese pasaje de la Biblia. Me sentí ahí, ¿no? Si yo estaba dispuesto a sacrificarlo, ¿no? Esas cosas, ¿no? No me comparo obviamente nada a Abraham, ¿no? Pero en mi circunferencia, digamos, quizás se me presentó esa situación, ¿no? Si yo estaba dispuesto a sacrificarlo. Entonces, agarré y dije, no, voy a servirle al Señor. Entonces, decidí ir y los miembros del barrio me apoyaron en las cosas que necesitaba, ¿no? Decía el último día, mis papás me dijeron, bueno, ya que ya estás con tu maleta y todo, entonces te vamos a apoyar. Así que de esa manera yo salí a la misión. Cuando volví de la misión, tenían razón mis papás, me había olvidado todo. Yo estudié sistemas, o sea, se imaginan, en 2 años, todo estaba pues cambiado. Todo lo que yo sabía era obsoleto. Tenían razón. Pero yo agarré y dije, man, ¿qué voy a hacer? Voy a poner a estudiar nuevamente algún lenguaje, me voy a poner a estudiar. Y en eso, al tratar de estudiar y actualizarme, me encontré con un compañero de la universidad, que mi amigo, que había terminado conmigo. ¿Y qué estás haciendo? Entonces le comenté que, bueno, me sentía un poco frío, que iba a volver a entrar a un instituto, a hacer mi tesis, y nuevamente, ¿no? Para calentarme, ¿no? Y ahí sentí la mano del Señor. Él estaba trabajando en una empresa agrícola muy grande en Cochabamba y me dijo, no te preocupes, yo voy a hablar con mi jefe y le voy a decir que te contrate. Tú vas a ser mi asistente.
yo te voy a enseñar lo que he aprendido este tiempo. Sí, sí. Habló, me entrevistaron, me contrataron, una movilidad, me venía a recoger de mi casa, me llevaba allá, me daban alimento, todo. O sea, durante un año mi amigo me mostró los sistemas que había hecho y me enseñó, mira, así se hace, casi como una capacitación recibí. Terminando el año ya estaba capísimo, ¿no? A tal punto que era poco lo que podía ganar. O sea, empecé a hablar, o sea, trabajando ahí, ¿no? Entonces ya armamos una consultora y empezamos a trabajar muy bien, y, o sea, hacer sistemas grandes para empresas. Entonces, yo digo, no sé cómo alguien así, sin la mano del Señor no hubiese sido posible eso. Entonces yo he podido ver en mi vida ese tipo de bendición. Y porque en un momento creo que fue probada mi fe, digamos. Si estaría dispuesto a hacer. Quizás para mí eso era grande. ¿Qué experiencias ustedes han tenido de haber sacrificado algo en algún punto de sus vidas por el Señor? ¿Un momento se han sentido así? Que su fe fue probada. ¿Puedes compartir tu experiencia o en mi vida? Es en relación con la misión. Antes de yo irme a la misión, yo quería entrar a las fuerzas aéreas del país y me habían aceptado mi carpeta. Y bueno, pasaron muchas cosas igual antes de que yo fuera a la misión. Y yo lo dudaba mucho porque era algo que yo quería, pero a la vez, bueno, sumado a eso, yo como que no tenía mucho deseo de ir a la misión. Pero, o sea, sabía que era algo que me iba a servir en mi vida. Entonces, no sé, solamente decidir, y creo que hasta ahora puedo como que sentir esa diferencia como de la persona que yo era antes y ahora con respecto a las cosas que sé y de las cosas como que se han quedado marcadas en mí como un fundamento para que tal vez yo no me rinda. Y yo pienso, tal vez si no hubiera ido a la misión, ahora no estuviera tal vez en la iglesia, porque estuvieran otras cosas y tal vez hubiera cumplido, así decirlo, lo que quería en ese tiempo, pero estuviera muy apartada del Señor. Sí. Gracias, Hilary. Y adicional a lo que tú estás viendo, vas a ver cómo el Señor va a hacer contigo algunas cosas. ¿Alguien en Zoom que quiera compartir alguna vez que haya sentido que su fe fue probada? Bueno, voy a saltar esta partecita para compartir una cosita muy interesante que el Señor compartió con Abraham, que es muy especial, que solo encontramos en esta escritura, ¿no? Algo que, por ejemplo, para mí fue muy valioso en ese tiempo, ¿no? Cuando estaba conociendo la iglesia. En Abraham 3, del 18 al 19, ¿qué fue lo que le enseñó el Señor a Abraham en esos versículos del 18 al 29? ¿Quién me ayuda leyendo? ¿Quién lo tiene? Adelante. De ahí que él hizo la estrella mayor, así también si hay dos espíritus y uno es más inteligente que el otro. Sin embargo, estos dos espíritus, a pesar de ser uno más inteligente que el otro, no tienen principio. Existieron antes, no tendrán fin, existirán después, porque son
cognolam o eternos. Y el Señor me dijo, estos dos hechos existen, hay dos espíritus, y uno es más inteligente que el otro. ¿Habrá otro más inteligente que ellos? Yo soy el Señor tu Dios, soy el más inteligente que todos ellos. Hasta ahí, ¿qué nos enseña? ¿Qué le enseñó el Señor a Abraham? Le estaba mostrando las inteligencias, ¿Y qué había entre las inteligencias? que una era mayor que otra. Y él le dice que él era. Ahora, es interesante, ¿no? Cómo describe que era el mayor de todo, ¿no? 21 y 23, ¿quién me ayuda? Yo habito en medio de todos ellos. Por tanto, he descendido ahora para darte a conocer las obras que mis manos han hecho, por lo que mi sabiduría los sobrepuja a todos ellos. Pues reino arriba en los cielos y abajo en la tierra, con toda sabiduría y prudencia, sobre todas las inteligencias que tus ojos han visto desde el principio. Yo descendí en el principio en medio de todas las inteligencias que has visto, y el Señor me había mostrado a mí, Abraham, las inteligencias que fueron organizadas antes que existiera el mundo. Entre todas estas había muchas de las nobles y grandes. Y vio Dios que estas almas eran buenas y estaban en medio de ellas, y dijo, a estos haré mis gobernantes, pues estaban entre aquellos que eran espíritu, y vio que eran buenos, y me dijo, Abraham, tú eres uno de ellos, fuiste escogido antes de nacer. Es interesante. ¿Qué nos enseña sobre los espíritus en la vida premortal, estas enseñanzas? ¿Cómo éramos antes de venir acá? Todos éramos inteligentes, pero Siempre fuimos. ¿pero cómo éramos? ¿Todos igualitos éramos? ¿Teníamos el mismo nivel de inteligencia? Hay diferencias, ¿cierto? ¿No? ¿Y a quiénes el Señor llamó para ser sus profetas? Aquellos nobles y grandes, ¿no? Entre las inteligentes. ¿Y quién es el mayor? ¿Quién era el mayor de todos? Jesucristo. Entonces, es interesante saber que ya aún antes hay diferencias entre nosotros. No tenemos el mismo progreso. ¿Qué hace que una inteligencia sea más inteligente que otra? Ya, su albedrío, conocimiento, su humildad. Ahora, ustedes vean lo que Abraham hizo. Mi esposa una vez estábamos hablando de una noche de hogar, y yo digo, mi esposa no estaría dispuesta a hacer lo que Abraham hizo. Por eso no te pidió a ti, pues le dije. ¿Se dan cuenta? O sea, él sabía quién era Abraham. Incluso ya antes había sido escogido. Entonces, solamente podemos darnos cuenta quiénes han sido muchos de estos profetas. Imaginen las cosas que hacían ellos, ¿no? Hemos viendo a Adán, Enoc, ¿no? Noé. Entonces, la única escritura que nos ayuda a entender por qué algunas inteligencias progresan más que otras, váyanse a Doctrina y Convenios 100. Todos conocen, a ver, 131, ¿qué nos enseña? Perdón, 130, ¿no? Versículos 18 y 19. A ver, ¿quién me ayuda leyendo? Y mientras leemos, ustedes me dicen, ¿qué hace que una inteligencia sea mayor que otra? ¿Ya? ¿Quién me va a ayudar? 18 y 19. ¿Tiene ahí?
Cualquier principio de inteligencia que logremos en esta vida se levantará con nosotros en la resurrección. Y si en esta vida una persona adquiere más conocimiento e inteligencia que otra, por medio de su diligencia y obediencia, hasta ese grado llevará a la ventaja en el mundo venidero. ¿Qué hace que una persona sea más inteligente que otra? ¿Diligencia y obediencia a qué? No dice ahí, pero diligencia y obediencia a qué? A lo que el Señor nos enseña. Por medio de su diligencia y obediencia es que una persona puede alcanzar mayor progreso que otra. ¿Qué es diligente? Si quieren, hagan clic ahí en la escritura. ¿Qué es diligente? Es un esfuerzo constante, ¿no? Diligencia y obediencia. ¿Saben qué hacía el Señor? El Señor mismo explicó por qué es más inteligente. ¿Recuerdan en Juan? A ver, váyanse al Nuevo Testamento, Juan, el capítulo 5. Nos vamos, dice, hemos visto que lo que hace que una persona sea más inteligente que otra es por medio de su diligencia y obediencia, ¿no? Ahora miren lo que hace el Señor para mostrarnos cómo es Él. El Juan 5, 19 y 20, ¿quién me ayuda? Adelante, Nico. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, esto también lo hace el Hijo de igual manera. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas me mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Entonces, ¿cómo hacía las cosas el Señor? ¿Cómo hacía las cosas Jesucristo? Lo que hacía, lo que el Padre hizo. ¿Pero cómo lo hacía? ¿De la misma? ¿Ahí? Jesucristo hacía las cosas, miraba y hacía las cosas de la misma manera. Eso me hizo acuerdo, estaba leyendo de Nelson Mandela. Está leyendo su biografía y es muy interesante cómo un tipo pudiera ser presidente. Algo que era una tribu, ¿no? Y ellos no sabían hablar solamente su idioma, nada. Pero papá nunca enseñaba, le dijo, nunca. Él ya tenía que hacer lo que decía, cómo, un grande. No, o sea, yo no sabía, no preguntaba cuando él ya llegó a la escuela, cómo eran los dientes, ¿no? En ese tiempo estaban con los blancos. Entonces, él llegó a la escuela y todos hablaban inglés y le entendió muy rápido. Y él se preguntaba en su discípulo y decía, ¿qué le pregunto? No saber. Él nunca hizo una pregunta porque él bien sabía. Él escuchaba a su maestra y lo aprendía. ¿Y cómo lo aprendió? Con medio de su padre. Él decía, hijo, tenés que hacer. Él iba y decía, él ya sabía. Y no había un por qué, cómo, para qué. Creo que nosotros debemos terminar ese día, realmente viendo y no también podemos hacer, ¿no? Creo que todos los que estamos acá son más inteligentes, creo que las otras personas no deberían ser. Por ende, digamos, creo que todos son inteligentes. Pero y estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, gracias, Miguel. ¿Te das cuenta qué importante es lo que le enseñó, ¿no? A hablar. Solo tenemos ahí en esos escritos. Entonces, son principios muy importantes para nosotros que nos pueden mostrar un poco el carácter de quién es el Salvador. La idea es que entendamos quién es él.
¿Y por qué tenemos que confiar en Él? Que Él es más inteligente que todos nosotros. ¿Y por qué es más inteligente? Porque Él ha visto las cosas que el Padre le ha mostrado y hace las cosas de la misma manera que el Padre. Por eso es que después Él nos dice, ¿no? Nos invita a hacer las cosas que le hemos visto hacer a Él, ¿no? Porque Él dice, yo he aprendido así. ¿Ustedes cómo van a aprender? Viéndole al Salvador hacer, ¿no? O sea, viéndole a mí, dice el Salvador, ¿no? Entonces, esa es la manera. Nos está mostrando cómo podemos llegar a ser padres. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén.